Buenos días, hermanos, que la paz de Dios esté en cada uno de nosotros. Hoy le vamos a dar seguimiento a la enseñanza del día domingo anterior, que se llamaba las primicias del reino de Dios. Dentro de esto hemos caído muchos en emocionalismo. ¿Y cuál es ese emocionalismo? La mayoría de personas quiere sentir a Dios de una forma peculiar, ¿va? De una forma fuera del orden. Por ejemplo, a los primeros discípulos, Dios se les manifestó de una forma sobrenatural, ¿no? Sobrenatural se les manifestó. ¿Por qué? Porque era necesario hacerlo así, ¿va? Por ejemplo, en el antiguo estuvo un profeta llamado Isaías. Isaías, Dios se le manifestó de una forma sobrenatural, ¿verdad? Se le manifestó de una forma sobrenatural que dice que cuando se le manifestó, dice que una nube cubrió totalmente el templo y de ahí salió la voz que él oyó, ¿ah? Al punto que Isaías dijo, soy hombre muerto, dice, va, porque he visto a Dios, soy hombre muerto, decía, ¿va? Entonces a lo que vamos es a lo siguiente, eso no era una emoción, eso era algo bien real, ¿va? Ya. Pero en estos días dice la palabra de Dios que se va a manifestar por medio de la palabra. Y si usted quiere buscarlo, búsquelo ahí en Hebreos capítulo 2 y está en Primera de Pedro, cuando Pedro habla que la palabra de Dios es la que tenemos una profecía más segura, dijo, ¿va? Que es la palabra de Dios, ¿no? Entonces ya el fundamento en sí, todo lo que se escucha y los testimonios que hemos escuchado de parte de Dios, ¿va? Están ya plasmados en las escrituras. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo que escudriñemos las escrituras porque en ella os parece que hay vida, dice, ¿va? O sea que hay vida en las escrituras. Por eso es que David decía esto. Tus testimonios son muy firmes, dice, ¿va? ¿Qué son testimonios? Es algo que ya está escrito aquí en la Biblia. Entonces, ¿por qué hago ese preámbulo? Lo hago porque nosotros definitivamente no podemos vivir de alguna forma emocionados, ¿va? Sino debemos de vivir convencidos, aunque yo no haya visto nada, aunque yo no haya sentido nada, debo de estar convencido de que Dios está conmigo, ¿ya? Porque mucha gente, ese es el problema. El problema es de que mucha gente busca esa manifestación emocional, ¿va? Ya, yo quisiera lo que aquel se está sintiendo, cuando hubo la época de la situación del descanso en el espíritu, ¿va? Entonces la gente imponía manos y caía aquel, ¿va? Y que caía por allá y había gente que no caía, pues, ¿va? Entonces yo viví esa época en una congregación, la gente no caía, decía a mí, entonces Dios no me ama, y entonces Dios no me quiere porque no me da un descanso el espíritu. Entonces eran cuestiones que realmente lejos de traer paz, turbaban a un pueblo, ¿va? Y ahora viene la falsa doctrina de lo que es la abundancia o la prosperidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, es otro engaño más. ¿Por qué? Porque la gente se turba si no le está yendo bien, si siempre vive al día, ¿va? Si no tiene plata, no tiene aquí, no tiene... Entonces yo no tengo a Dios. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Porque aquel sí, porque aquel sí tiene y yo no tengo. Entonces quiere decirle que Dios a mí no me está bendiciendo. Porque se tiene que reflejar con lo que yo tenga. Y es así como dijo aquel hombre negativo, compañero. Eso es una negatividad. ¿Por qué? Porque Dios nos puede dar o no nos puede dar. Eso depende de Él, no de mí. Pero el hecho que tenga o no tenga, eso no quiere decir que yo no tenga a Dios, pues. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, la fe es la que me va a hacer a mí creer.
que yo tengo a Dios. Pero esa fe, por eso es que decía ahí en Primera de Pedro, decía eso, a la fe, dice, al conocimiento, añádale ¿qué? Fe. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar a mi fe? El conocimiento de su bendita palabra. Esto me va a dar a mi fe. Si usted y yo no nos apegamos a este conocimiento, entonces no me venga a decir usted que tiene fe. Porque usted va a estar, usted creó, o sea, de crear, creó un Dios, creó una Biblia, pero según su emoción, según su criterio, ¿va? Entonces, ese es el punto. Mucha gente vive así, vive engañada, ¿va? Y se sale con la suya, ¿va? Pero es engañada. ¿Por qué? Porque está en contra de la justicia. No sé si me estoy dando a entender, porque mucha gente dice, yo estafé a aquel y me llevó a juicio y salí victorioso, que no sé qué, ya vieron, que no sé qué. Pero realmente en el fondo sabe muy bien, ¿ya? Que él sí estafó a aquella persona. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Dice, el apóstol Pablo le habla a Timoteo, le dice, estos son los que están engañando y siendo engañados. Dice, van engañando y siendo engañados. ¿Por qué hace esa expresión? Porque yo puedo engañar a alguien, pero también a mí me pueden engañar. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ¿cuál es el fin de la Escritura? Porque dice la palabra del Señor, y así lo dijo el Señor Jesucristo, oirán la verdad. ¿Qué dijo? La verdad. ¿Y la verdad? ¿Qué dice? Os hará libres, dice. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es entonces la base de nuestra fe? ¿Cuál es la base de nuestra libertad? La Biblia. No sé si me estoy dando a entender. La base de su libertad y la base de mi libertad no es lo que yo estoy hablando. No es lo que usted escucha con un montón de prédicas. El Señor Jesucristo dijo que oiréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y qué verdad fue la que oyeron los que escribieron esto? La palabra del Señor Jesucristo. ¿Y qué verdad fueron los que escucharon nuestros hermanos en aquel entonces? La verdad de los discípulos. Por eso es que dice la palabra, dice el apóstol Juan, esto en sus cartas del apóstol Juan, dice, de lo que hemos oído, así dice el apóstol Juan, de lo que hemos oído, de lo que nuestros ojos han visto y de lo que nuestras manos han palpado, dice, de eso os hablamos, dice. Entonces, hay muchos predicadores, muchos pastores que se aducen esas palabras, ¿ya? Pero realmente nosotros no podemos aducirnos esas palabras. ¿Por qué? Porque yo no he visto a Dios. Yo no he visto a Cristo. Yo no lo he tocado. Yo no he escuchado su voz. No sé si me estoy dando a entender. Ellos sí. ¿Por qué? Porque Juan se recostaba en el pecho de Jesús. Porque Pedro fue exhortado. Porque Felipe fue exhortado. Porque Judas fue exhortado. Porque vieron la actitud del maestro. ¿Ya? Entonces, estos testimonios son los que valen. Y esto es lo que nos puede dar libertad a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos lo vieron. Porque ellos lo escucharon. Porque ellos lo tocaron. Y de eso están dando testimonio en estas benditas escrituras. Ahora entiende usted por qué muchas veces nosotros no mantenemos una paz en nuestro corazón. ¿Por qué nosotros nos angustiamos? ¿Por qué nosotros nos desesperamos? ¿Por qué es que el conocimiento humano entra y quiere combatir con lo que poco que usted lee, con lo poquísimo que usted tiene? No sé si me estoy dando a entender. Por eso es que la Biblia dice el Señor Jesucristo, si tu fe fuera como el grano de mostaza, tú le dirías a aquella montaña, muévete y pásate en medio del mar, y la montaña lo haría, dice. Ya.
Jesucristo nunca pidió una gran fe, pidió como un grano de mostaza. Si no estoy mal, el grano de mostaza creo que es más pequeño que un arroz. ¿Va? Creo que es más pequeño que un arroz. ¿Ya? Entonces dice, si tu fe fuera como el tamaño de un grano de mostaza, le dirías. Entonces, Dios no está pidiendo una gran fe. Lo que está pidiendo es que usted y yo le pongamos interés a lo que está escrito. Porque esta no nos va a ser una gran fe. Va a ser como un granito de mostaza, pero vamos a vivir felices, contentos, alegres, satisfechos. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Por eso es que yo quiero que usted me acompañe aquí en Salmo 73, versículo 23 al 28. Dice esto. Dice, con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guardado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Pregunta. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios. ¿Qué dice, hermanos? Para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante. ¿Ya? Eso es lo importante. ¿Qué es lo importante? Que nosotros creamos que tenemos a Dios en nuestro corazón eternamente y para siempre. ¿Ya? Entonces, ese es el punto. ¿Ya? El punto es que nosotros tengamos a Dios en nuestro corazón eternamente y para siempre. Entonces, si tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿ya? Si tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿qué es lo que vamos a sentir? ¿Va? Por eso es que yo el domingo pasado tocaba como referencia a Habacuc, porque él decía, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no hayan frutos, yo con todo me alegraré, en Jehová me gozaré, en el Dios que dice, de mi salvación, dice. Jehová es la fortaleza de mi vida, Jehová es mi todo, ¿ya? Hace mis pies como las ciervas y en sus alturas me hace andar, dice, ¿ya? Entonces, para un cristiano que tiene las primicias de su reino, no existe la depresión. No puede existir la depresión. No puede existir la situación de sentirse tirado en el suelo. ¿Por qué? Porque este Habacuc así lo dice. Me hace mis pies como de cierva, y en mis alturas me hace andar. Las ciervas son animalitos que se prenden con unos pedacitos así del muro. El muro puede ser lo más vertical que pueda haber. No puede ser lo más, como dicen aquí en Guatemala, puede ser ese filingo. Y se pone, y ellos se paran en los pedacitos así, sus casquitos, ahí están los, y ahí están, hermano. Hay zorras que les gusta cazarlos, ¿ya? Y son zorras que también son específicamente para cazar a esos animalitos, y sin embargo a esas se les escapa. ¿Por qué? Porque pum, 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 se van más alto. Se van más alto. No dice que bajan, se van más alto. Por eso es que Habacuc dice, en mis alturas o en sus alturas me hace andar. Entonces aquel que tiene las primicias de Dios es porque tiene a Dios en su corazón. ¿Ya? Puede ser que ahorita, por eso es que Pablo, el gran apóstol Pablo, decía esto: sé estar en abundancia como en escasez. ¿Ya? En ninguna de las dos posiciones dice él, cuando Dios está conmigo estoy en abundancia. Cuando Dios no está conmigo estoy en escasez. Él no lo dice así. Él dice, sé estar. O sea, Dios está conmigo y Él me ha enseñado, eso quiso dar a entender. Él me ha enseñado
a estar en abundancia como en escasez. ¿Ya? Pero eso no quiere decir de que mi estado de ánimo se cambie. ¿Por qué? Porque estoy dependiendo de Él. Eso es el reino de los cielos. Las primicias del reino de los cielos, eso es. ¿Cuáles son? Que yo acepte el gobierno de mi Dios. Que mi Dios me gobierne. ¿Ya? No seamos nosotros como esos patojos malcriados. ¿Va? Esos patojos malcriados que vienen y dicen, ah, la otra vez pollo. Ah, la otra vez carne. Ah, no, hermanos, nosotros debemos estar agradecidos. Hoy, frijolitos, amén, gloria a Dios. Hoy, frijolitos, amén, gloria a Dios. Carnita, amén, gloria a Dios. Pollito, amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que me está alimentando. Dios es el que me está alimentando. Dios es el que me está guiando hacia lo que Él quiere, no lo que yo quiera. Por eso es que dice el apóstol Pablo, y traes de referencia al apóstol Pablo, ¿por qué? Porque él dice, fuimos esclavos, oiga bien, fuimos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Cuando habla de esclavos, estamos hablando de que Él nos gobierna. ¿Por qué es que nosotros antes entonces veníamos y teníamos ese espíritu de fornicación? Y nos importaba un comino si estábamos casados. Nos importaba un comino si ofendíamos. Nos importaba un comino si lastimábamos. Íbamos. Y hacíamos lo que se nos pegaba la gana. Satisfacíamos. Éramos esclavos de algo. ¿Ahora por qué? Ahora porque si somos esclavos de Cristo. Mire, sí, hay que tener prudencia. Mire. Y un montón de situaciones de las cuales no hacíamos antes. Cuando usted era esclavo del pecado, ¿qué pasaba? Cuando era esclavo del pecado, ¿qué pasaba? No se sentaba usted a reflexionar y decir, si me tomo una cerveza con estos cuates, voy a lastimar a mi esposa. ¿Qué ejemplo le estoy dando a mi hijo? No, mejor lo voy a pensar bien. Usted no decía eso. Usted ni siquiera pensaba, ni siquiera analizaba. Se venía y ¡pam! Se iba pues. Rato venía que hacer pleito, a pegarle a sus hijos. ¿O no? ¿O estoy mintiendo? Si realmente estoy mintiendo, entonces corríjame, hermano. De veras. Pero ahora que somos esclavos de Cristo, somos los más refunfuñentes que podemos haber. Somos los más desobedientes. De veras. Te lo digo así. Dios nos pide que leamos su Biblia, lo menos que hacemos. Dios nos dice que ayunemos, es lo menos que hacemos. Dios nos dice que oremos, es lo menos que hacemos. Dígame entonces usted de qué sirvió dejar el pecado. ¿Ah? Dígame usted de qué sirvió dejar el pecado. Se supone que estábamos en la oscuridad, ahora estamos en la luz. Pero usted le ofende la luz. Me da migraña. No, hombre. Perdonen, hermanos, la expresión, pero de veras, no, hombre. Nosotros debemos de analizar bien por qué es que buscamos la libertad. Debemos de analizar bien por qué es que Dios nos sacó de algo que se supone que nosotros ya no queríamos. ¿Ya? Pero usted y yo, esas son las luchas que usted tiene. Esas son las luchas que muchas veces nosotros, cuando yo empecé en el ministerio, hermanos, esas eran mis luchas. Esas eran mis luchas. ¿Cuáles eran mis luchas? Pelear con el pecado. Pelear, es que yo quisiera, pero no puedo, ya. Una lucha terrible. Pero conforme uno va leyendo las escrituras, la palabra le empieza a dar a uno esa fortaleza, esa fe, ese espíritu. Y hermanos, al punto de ser uno, ¿cómo? Decir uno, pero ¿por qué? ¿Y cómo? Y dice uno, ¿cómo fue que cometí esto? ¿Por qué me estaba perdiendo esto? De veras, hermanos, parte de la primicia del reino de Dios es que su familia esté unida. De veras, hermano, que usted pueda abrazar a su esposa, que juegue con sus hijas, que juegue con sus hijos y que sus hijos lo amen, que lo acepten como son. Si es parte de una primicia de tener a Dios, hermanos. Pero miren, hermanos, hoy en día los pleitos, ¿cuáles son?
que usted como padre quiere hacer a su hijo como usted quiere, que usted como madre quiere hacer a su hija como usted quiere. ¿Acaso Dios no nos ha dado libertad, pues? ¿Acaso no con el testimonio nosotros no podemos convencer a nuestros propios hijos, a nuestra propia esposa, que Dios vive, que Dios es real, que Dios puede hacer un cambio en nuestras vidas? Ah, no, pero ahí vamos. Mira vos, la Biblia dice esto. Mira vos, ley, imposición. La parte de la primicia de Dios, ¿cuál es? Es que como Dios nos dio la libertad a nosotros, así también nosotros podemos dar la libertad a los demás, hermanos. Por eso yo quisiera que me acompañaran en otro versículo. Miren lo que dice acá. Dice así, entonces vemos, estos son ejemplos muy claros, ya que el deber de todo pastor, predicador, es mostrar a Cristo y los beneficios que lleva, permitir que Él actúe en nosotros. Veamos en Gálatas capítulo 2. Miren pues, entonces de eso se trata. Yo no me estoy predicando a sí mismo, hermanos. Yo lo que estoy predicando es que el que puede cambiar nuestra vida es Cristo. Y Cristo es el que está reflejado ¿en dónde? En las Escrituras, hermanos. Dice capítulo 2, versículo 19 al 20. Miren lo que dice ahí, es bien importante. Dice esto. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de que vivir para Dios. Con Cristo, ¿qué dice, hermanos? Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en, ¿qué dice, hermanos? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ya? Entonces dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Ya? Pero yo quiero hacer mucho énfasis en esto. ¿En qué? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice? Ya no vivo yo, dice. ¿Ya? Ya no vivo yo. Entonces, cuando hablamos de ya no vivir uno, entonces, ¿por qué usted y yo peleamos con nuestro carácter? ¿Por qué usted y yo peleamos con nuestros pensamientos? ¿Por qué usted y yo no podemos obedecerle a Dios y que Él nos guíe a donde Él quiera guiarnos? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Si antes nosotros no reflexionábamos en nada de eso. ¿Va? Yo me acuerdo una vez, hermanos, de que de joven, miren, hermanos, una vez tomado, hermanos, así me tomé con unos muchachos y todo, y me dejaron tirado, no sé ni dónde, hermano. No sé ni cómo llegué a mi casa. ¿Y miedo sentía uno? No. Allá iba. Oye, hermanos, miren este virus que está ahorita, muchos, es que no hay que reunirse, todo tiene que ser virtual, que todo eso. Y, hermanos, ¿y antes qué? No sé si me estoy dando a entender. Entonces, dice, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Es que eso es el apóstol Pablo. Eso lo dijo. Cuidado, no vaya a estar usted diciendo esas cosas. Porque usted no se va a comparar como Pablo. No, hermanos. Pablo lo está diciendo como ejemplo para nosotros. Si en Pablo pudo hacer esa obra, ¿por qué no en nosotros? No sé si me estoy dando a entender. ¿O acaso Pablo era una maravilla? No. Aún hablando de su naturaleza, pues, de su humanidad. Aún el Señor Jesucristo así dijo. Y el apóstol Pablo habla del Señor Jesucristo porque dice que Cristo en los días de su carne, dice, ¿va? Padeció, dice, y sufrió las mismas debilidades que ¿quién? Que nosotros, dice. O sea, que porque él era el ungido y todo, no crea usted que tenía sus debilidades. Claro, nació imperfecto como nosotros, pero solo que él tenía la misma presencia de Dios en su vida. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de que nosotros sigamos ese ejemplo. Sigamos ese ejemplo de tener a Dios en nuestra vida.
Tenga usted a Dios en su vida. Tenga a usted a Dios en sus pensamientos. Entonces, si no fuera cierto, el Señor, el profeta Isaías dijo esto. Tú, oiga bien, le dice a Dios, tú guardarás en completa paz a aquel que actúa como tú, aquel que hace como tú. No, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dice. ¿Qué piensa usted? Es que esas son las primicias del reino. ¿Qué piensa usted? Ahorita el Señor nos está bendiciendo con unos trabajitos, con unos proyectos ahí. Pero créanme, hermanos, yo no soy así como dice, ganancias aquí, que voy a comprar hasta mi casa, voy a comprar. No, hermanos, mi pensamiento es que Dios me mantenga en este espíritu de humildad, en este espíritu de sencillez, y que la honra y que la gloria sea para Él, hermanos. De veras, hermanos. No hay que cambiar, miren, hermanos, uno va a las pacas a comprar su ropa y todo. Es que ahora el Señor me está bendiciendo, tengo que ir yo a tales lugares porque ahora soy hijo del príncipe. No, hermanos, debemos mantener una situación equitativa, donde Dios sea el que nos dé todo. Yo le doy gracias a Dios. Si Dios me mandó para allá, gracias al Señor. Si Dios me manda para acá, gracias al Señor. Pero yo no lo quiero perder a Él. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Que mi pensamiento en todo momento sea Él. A veces se meten pensamientos ahí extraños. Y no, Señor, por favor, yo quiero que tú estés conmigo. ¿Para qué? Para mantener la paz en mi corazón. Por eso sí, es que es una promesa que está ahí. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, ¿en qué dice? En ti persevera. Perseverar es mantenerse. Por eso es que quise cotejar este versículo con lo que estamos hablando. ¿Por qué, hermanos? Porque así dice. Ya no vivo yo. Esas son las primicias de que Él ya no vive en nosotros. Nosotros mismos ya no vivimos, sino que Él es el que vive en nosotros. Ya mis pensamientos, ya mis deseos, ya mis sueños, mis metas, ya no existen. Ya no están ahí. Por eso es que el Señor, el apóstol Pablo así dijo. Yo todo lo tengo como basura ante el conocimiento de Dios, dijo, de Cristo. Díganle usted, ¿cuáles son sus sueños? Ahí no me quedan mis sueños. Mi meta es hacer esto y lo quiero lograr. Y si se antepone Cristo, no importa, yo quiero lograrlo. No, hermanos, desde que usted y yo aceptamos a Cristo, ya nuestras metas ya no son las mismas. Desde que usted y yo aceptamos a Cristo, ya nuestras metas es sentir que ya estamos dentro de un reino. Ya, y cuando estamos dentro de un reino, póngale que nosotros como negociantes, hermanos, ahí estamos pendientes del IVA, pendientes del ICR, pendientes de muchas cosas. ¿Por qué? Porque es una ley que está ahí puesta. Nosotros no estamos evadiendo nada, hermanos. Ahí está la ley, hay que pagar tanto, ahí está. Hay que pagar esto, hay que paguenlo. Ya no está aquí a cosas, es que si le pago las carreteras, es que si pago eso, es que aquí. Miren, hermanos, el que se va a condenar es el que está malversando las cosas que se están dando. El que se condena es el que malversa. Nosotros no, hermano. No sé si me estoy dando a entender. Entonces ya estamos acostumbrados a ¿qué? A tributarle a un reino. Imagínense que usted vaya allá y que Dios le diga, mira, vamos a tributar. Yo nunca lo he hecho. Si no lo hice allá, no lo voy a hacer aquí. ¿Cómo va a entrar alguien en un reino así, hermano? Dígame usted. ¿Cómo va a entrar al reino alguien que se manda a sí mismo? ¿Cómo va a entrar al reino alguien que tiene aún su propia voluntad? ¿Cómo va a entrar al reino alguien que realmente sigue con su propia iniciativa? Queriendo sus sueños, queriendo realizarse en este mundo, hermano. No sé, contésteme usted, contéstese a sí mismo. Pero eso es llegar al reino de los cielos. Eso es tener el reino de los cielos en nuestro corazón. Que nosotros ya no anhelamos. Claro, yo no estoy diciendo que no se trabaje. Está bien, trabajemos. ¿Verdad? Porque una mente ocupada
es una mente que Dios quiere que mantenga ocupada tanto en el reino de los cielos como en los trabajos, pues, ¿va? Entonces, miren lo que dice más adelante aquí dice, vino en la carne por la fe en Cristo. Vivo en la carne por la fe en Cristo, de manera que estoy aquí, pero mi esencia, mi todo, está en Él. Miren lo que dice ahí atrásito en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 10. Dice de la siguiente forma, capítulo 10 y versículos 3 y 6. Dice así. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué dice, hermanos? A la obediencia de Cristo. ¿Ya? Entonces, el apóstol Pablo tiene un problema aquí con los corintios. ¿Por qué? Porque los corintios lo miran a él como que fuera alguien normal, ¿va ustedes? Porque el apóstol Pablo en ninguna manera se llegó a ufanar de nadie. Él siguió con su perfil. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Él siguió con su perfil. ¿Y cómo era su perfil? ¿Va? De humildad, de sencillez, ahí estaba. Según parece la historia, nos cuenta que él padecía de sinusitis. Entonces era una situación así, me era molesta tanto para él como para los que lo miraban, pues, ¿ah? Y la sinusitis tiende a mezclarse con el aliento y uno, cuando uno está con una persona así, es lamentable, pero sí ofende cuando habla, le apesta, pues, hermanos, perdonen, quería decirlo lo más democrático, pero sí, realmente una persona así apesta, pues. Entonces, como llegaban otros siervos ahí a Corintos, así bien chulos y así bien peinados y bien olorosos, entonces al apóstol Pablo lo miraban como con menosprecio, con menosprecio. Entonces aquí lo que vamos con esto, hermanos, a lo que vamos precisamente es de que el apóstol Pablo nos da un ejemplo de que él ya no milita según la carne, sino según el Espíritu. Y las armas que el Espíritu Santo nos da a nosotros son poderosas, dice. ¿Va? Son poderosas. ¿Por qué? Porque están respaldadas por Dios. Es Dios mismo en uno, hermanos. Es Dios mismo en uno, hermanos. Si usted y yo nos alejamos de Dios, entonces las cosas empiezan a venirse para abajo. ¿Por qué? Porque entran nuestros pensamientos, entran nuestros deseos, ¿ya? Entran nuestras cosas personales. Aquí, hermanos, yo humanamente quisiera tener una congregación gigantesca, humanamente hablando. ¿Por qué? Porque hay fama, pastor. No, hermano, yo he entendido, de veras, hermano, yo he entendido que el Señor me utiliza para algo. No sé para qué, pero para algo aquí estoy, hermano. ¿Ya? Comparto la palabra como es. ¿Ya? Y esa es mi responsabilidad. Traerles a ustedes a Cristo y a este crucificado. Que vean ustedes un Cristo que tiene poder. Que este mismo Cristo que estamos aprendiendo aquí es el mismo Cristo es el mismo Cristo que nos va a raptar y ese mismo Cristo es el que vamos a darle la gloria eternamente y para siempre, hermanos. ¿Ya? Ya no nos aferremos a este mundo. La gente está ahí que sí, que justicia. Miren, hermanos, los muchos evangélicos, únete a nuestra oración para que tengamos un país. No sé, miren, hermanos, la oración sí es muy buena, pero más de la oración, manifestemos nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Compartamos la palabra, compartamos el evangelio, porque esa es una primicia del reino de los cielos. ¿Acaso no que el Señor Jesucristo nos enseñó a evangelizar, pues?
Y no cuando hizo la gran misión de los 72, dice que salieron a evangelizar y al rato venían aquellos contentos y compartiéndole al Señor Jesucristo. Mira, los enfermos sanan, mira, los demonios se sujetaron, mira esto, mira aquí, mira allá, hay un montón de situaciones de milagros, venían emocionados. El Señor Jesucristo dijo, alégrense más, porque hoy fue escrito su nombre en el libro de la vida. Usted quiere tener su nombre escrito en el libro de la vida. Y se me hace, ¿cómo le hago, hermanos? Ruégale a Dios tener esa necesidad de compartir la palabra. Ruégale a Dios tener esa necesidad de manifestar un Dios verdadero. No el Dios que la gente se imagina. Dios le bendiga, varón. Dios te bendiga, hermano. No, hermanos. Un Dios que realmente está en mi corazón. Hermano, me dijo una vez un hombre, hermano, pero si Dios está en su corazón, yo lo miro siempre, perdone la ofensa, pero yo siempre lo miro con cara de candado, y tener a Dios es tener la alegría, la manifestación, no, hermanos, el gozo aquí está. No sé si me estoy dando a entender, el gozo aquí está, hermanos. El hecho de que uno no sonríe no quiere decir que no tenga Dios, no tenga alegría. Entonces, volvemos otra vez. Entonces, aquí lo que vamos con esto. Entonces, dice aquí, ¿y cuáles son esas armas espirituales que se mencionan? Usted quiere conocer esas armas y está bien que las conozcamos. Vayamos a Efesios. Efesios está adelantito de Gálatas. Efesios capítulo 6. Vamos a leer algo que de veras, hermanos, es importante que nosotros entendamos de qué armas habla el apóstol Pablo, que son poderosas. 6:20. Dice así: por el cual soy embajador en cadenas. Perdón, hermanos, es versículo 10. Dice 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar, ¿qué dice, hermanos? Firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con, ¿qué dice, hermanos? Con la verdad, ¿ya? Y vestidos con la coraza de justicia, y calzando los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de, ¿qué dice, hermanos? De la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es, ¿qué dice, hermanos? La palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto, hermanos? Que eso es lo que el apóstol Pablo mantenía. Eso es lo que el apóstol Pablo mantenía. Por eso dice que en un reino que a muchos no se nos ha manifestado, por estar entretenidos en otras cosas que no son importantes para los planes de Cristo, que los planes de Cristo para nosotros, ellas están trazando en las Escrituras. Solo es que podamos romper o alcanzar perdón, un arrepentimiento genuino para aceptar la verdad de Cristo, para que Él nos abra los ojos y ver realmente dónde estamos viviendo y por qué no llegamos a ser plenos, o sea, completos. Siempre el deseo de querer más de este mundo, éxito, fama. Cuando vamos a entender que todo lo que vemos y todo lo que apreciamos dejará de ser, solo lo que no se ve permanecerá, ¿ya? Entonces, nosotros describimos ahí eso, ¿por qué? Porque las escrituras, estas escrituras aquí
Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, de mí habla hoy el rollo de la Biblia, dijo. De mí está hablando el profeta. Y se enojaron los fariseos en esa sinagoga. ¿Por qué? Porque ellos nunca se vieron reflejados en la escritura. Ellos solo tomaron la escritura como algo, como un ayo, dice la palabra. ¿Ya? Como un ayo, como una ayuda, nada más. Y eso es lo que hoy muchos cristianos lo toman. ¿Ya? Como un apoyo nada más para que yo haga mi voluntad. Pero la palabra no es un apoyo para que yo realice mis sueños, sino que la palabra de Dios es para que se cumpla los planes que Dios tiene para mí, escritos en esta bendita palabra de Dios. Por eso es que quise leer estos versículos. Ahora mire, el problema nuestro es que nuestros ojos espirituales no están abiertos, sino que nuestros ojos materiales son los que están ahí. ¿Ya? ¿Por qué muchos seguían a Cristo? Porque miraban un milagro ahí. ¿Ya? Pero nosotros, hoy en día, debemos por eso es que el Señor Jesucristo se lo dijo a Tomás, le dijo, bienaventurados son aquellos que sin ver han creído, dice. Sin ver han creído. Y yo creo que el Señor Jesucristo está en medio de nosotros. Y no solo está en medio de nosotros, sino que está dentro de mí. Porque si no, yo no hubiera podido cambiar. Pues si yo no podía hacer muchas cosas, hermanos, que hoy hago. ¿Por qué? Porque Él está dentro de mí. Su fuerza, su armamento me ha ayudado a salir victorioso. No sé si me estoy dando a entender. El enemigo ha querido derrumbarme. El enemigo ha querido meter ahí, mire, tirar esos dardos. Por eso es que dice tomar el yelmo. Yelmo es el casco. ¿Va? Y ahí están tirando los dardos. Pero ¿qué es lo que sucede? Por eso yo hablaba del versículo de Isaías. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo cuando podáis apagar todos los dardos de fuego maligno. Dice, ¿va? Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde entra la destrucción para nosotros? Aquí, miren, hermanos, aquí entra la destrucción para nosotros. Usted no puede estar ni viendo pornografía, ni viendo cosas que lo puedan excitar. Solo un pensamiento, ¡pum!, lo retrocede a lo que usted hacía antes. No sé si me estoy dando a entender. Y ahí viene el problema. Empieza usted y de veras, pues, ¿cómo? El pensamiento. ¿Entró por qué? Por un pensamiento. Por eso es que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Y cómo voy a yo mantenerme pensando en el reino de los cielos? ¿Cómo yo lo voy a pensar si no tenemos la palabra en medio de nosotros? No sé si me estoy dando a entender. Entonces, por eso es que nosotros nos fijamos más en lo que tocamos y en lo que vemos. Usted tiene confianza que yo estoy predicando la palabra porque me está viendo. Usted tiene confianza de que es la palabra de Dios porque se está viendo que estoy leyendo aquí la Biblia. Pero el verdadero seguidor es de aquel principio, hermanos, cuando el apóstol Pablo iba a predicar. ¿Qué iba a decir el apóstol Pablo? Miren, ahí en Filipenses, yo escribí ahí en Filipenses, no, él no dijo así. Yo vengo de Israel, me imagino, pues le estoy parafraseando algo que me estoy imaginando. Yo vengo de Israel, allá hay un hombre llamado Jesucristo que nació en Belén y empezó a contar la historia. Y resucitó. ¿Cómo va a resucitar? Ese está loco. Y está en medio de nosotros. Está loco. ¿Cómo? Por eso es que en Hechos Lucas escribe y dice, y Dios añadía a los que iban a ser salvos. ¿Por qué? Porque en ellos despertaba, ¿qué? Fe. No sé si me estoy dando a entender, fe. Y por eso es que eran legítimos cristianos,
¿Por qué, hermanos? Porque los hermanos no les predicaban algo que ya estaba escrito como nosotros. Aquí mucha gente es convencida de algo. Está bien, se convence. Pero el ser humano lo convence. Ah, qué prédica que escuché. Ay, qué tremendo. Ah. ¿Quién lo convenció? Una prédica. Pero ¿quién es aquel que ha sido atraído por la fe? No me importa lo que dice la Biblia, lo que a mí me interesa es tener aquí a Dios. Dice, así me dijo una vez un don. Mire, yo no he leído nunca la Biblia, pero yo sé que Dios vive. Yo sé que Dios vive. Léame la Biblia. Empezamos a compartir la palabra y todo, hermano. Pero qué bonito es cuando alguien tiene esa fe. Y de esa fe es la que estamos hablando hoy en día. Miren lo que dice ahí en 2 Corintios, capítulo 6. Estamos atrasito siempre, estamos ahí. Capítulo 6, versículo 1. Miren lo que dice aquí. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulación, en necesidad, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más, prosiguiéndolo todo, dice. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, no estáis estrechos en... Bueno, ahí lo vamos a dejar. Pero a mí me llama mucho la atención, ¿ya? Perdón, hermanos, no era ese versículo. Perdón, disculpen. Es que estábamos hablando de algo que no se ve, entonces es el 4. Perdonen, hermanos, disculpen. ¿Oyeron? En el capítulo 4 está ahí atrasito, es que está muy pegado esto. 4 del 16 al 20. Dice, por tanto, no desmayamos antes aún que nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aquí está lo que yo quería. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son, ¿qué dice, hermanos? Temporales. Pero las cosas que no se ven, ¿qué dice, hermanos? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, ¿qué dice, hermanos? Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna. ¿En dónde, hermanos? Entonces, por eso yo digo, esa es la fe. Esa es la fe. Mi sustentación no está en lo que yo vea. ¿Ya? Muchas veces nosotros le decimos, Señor, háblame de una manera sobrenatural. Dios nunca le va a hablar de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque aquí está escrito, hermanos. Usted quiere que Dios le hable de una forma
quiero oír usted su voz. Lea la Biblia en voz alta. Dios le está hablando en voz alta. No sé si me estoy dando a entender. Aquí no vamos a ser nosotros emocionalistas, que sí, que mire, oí la voz de Dios hoy a las 4 de la mañana y me decía, hijo mío, yo estoy contigo. Y ahora, no, hermanos, eso son puras payasadas, hermanos. Las primicias del reino es la manifestación del desprendimiento que yo tengo de este mundo. Entre más desprendido usted está de este mundo, más se va a manifestar el reino de los cielos en su vida. Por eso es que decíamos esto. Entonces, dice así esto. Dice, la palabra nos sigue confirmando, aunque nos vemos ya acabados, pensando que así vamos a terminar sin fama, sin éxito, pero teniéndolo todo. Ese es el versículo que leemos anteriormente. Porque muchas veces nosotros podemos decir, entonces aquí sí estoy tronado, si estoy buscando fama, naranjas, pues, ¿da? Pero el apóstol Pablo lo confirma más adelante en el versículo 6, ¿va? Como pobres, pero enriqueciendo a muchos, dice. La riqueza no está en las cosas que se miran, por eso es que lo decía anteriormente en el versículo ese que acabamos de leer. La riqueza no está en lo que usted, en el fajo de dólares o de euros o de libras esterlinas, no está ahí. La riqueza está en lo que usted contiene de Cristo. Por eso dice, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, dice. ¿Va? Como ya desgastados, pero teniéndolo todo, dice. Como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Conocidos por quién? Por Dios, hermanos. Por eso es que el domingo pasado leíamos de Daniel. Daniel dice, eres bien amado, dice. Eres bien amado. Ya, la oración de que nosotros hagamos, muchas veces nosotros oramos, Señor, te pido que me des trabajo, Señor, dame salud, Señor, dame dinero, quiero otra casa, Señor, quiero otro carro, Señor, quiero esto, quiero aquí, quiero allá. Son oraciones, hermanos, que no tienen sentido. ¿Por qué? Porque no están fundamentadas en las escrituras. Si usted quiere pedirle a Dios, quiere orar, quiere aprender a orar, lea la Biblia. Entonces usted se va a empezar a dar cuenta que todo lo que usted hablaba con Dios eran puras tonteras, hermano. Se lo digo así, puras tonteras. Señor, sana, fulano, sana. Que... Hermanos, cuando uno empieza a leer la Biblia, dice, Señor bendito, ¿qué estoy pidiendo? No, Señor, por favor, dame de tu presencia. Entonces cuando Dios le da, cuando Cristo está en nuestro corazón, hasta nuestra forma de hablarle a Él cambia, hermanos. De veras, hermanos. Nuestra forma de hablar con Él cambia. Empieza uno, sí, claro, hay que interceder por los que están enfermos. No me confundo usted eso, no. Sí hay que orar por los que están enfermos, ¿no? Pero más hay que saber cómo acercarse a Dios. La Biblia dice el apóstol Pablo, acercándose a un Dios inteligente. Ya, no es un Dios que, por eso es que en el libro de Santiago dice, pedís, pero pedís mal, ¿verdad? Pedís para tus propias concupiscencias. Por eso es que no hay respaldo. Señor, ¿por qué no me escuchas, pues, Señor? Si está pidiendo cosas que nada que ver, pues. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Pero cuando usted y yo leamos la Biblia, entonces la Biblia nos enseña a qué. Nos enseña a pedir bien. ¿Ya? Entonces, que se haga en mí, por eso ese Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Dice. Venga hoy tu reino, dice. Y haga, ¿qué es? Su voluntad. ¿Va? Que se haga su voluntad. Ese es el reino. Pero por eso es que a muchos no les gusta este tipo de prédicas. ¿Por qué? Porque hacen a un lado sus criterios, hacen a un lado sus sueños, hacen a un lado lo que ellos quieren. Entonces, ¿para qué están siendo cristianos entonces? Si quieren hacer lo que siempre han querido hacer, no sean cristianos. De veras, no se llamen cristianos. ¿Ya? Por eso es que el apóstol Pablo dice aquí también, tratando la forma de dar un testimonio para que nuestro ministerio no sea vituperado, que no sea maltratado. ¿Por qué? Para no hacer caer a otros, dice. ¿Ya? Pero mucha gente no le importa un comino. Pongamos la radio. Y pues hicimos, fíjate que estuve en la iglesia. Vea las voces, no sé quién es su whisky. Sí. ¿Qué predica vos? Haciendo caer a otros que tal vez sí quieren hacer las cosas bien.
Yo cuando ya el pastor me dijo a mí que poco a poco iba a ir dejando a mis novias, así me dijo ese ingeniero. ¿Y cuánto tiempo tiene de estar en la iglesia? Pues le dije, 10 años ya, para 15 voy ya. Me ha costado bajar esas mis patojas de usted. Hermanos, qué cínico. De veras, hermanos. Qué cínico. ¿Por qué? Menospreciando el poder de Dios, hermano. Dios tiene el poder para quitar cualquier cosa, hermano. Todo es que nosotros podamos, de alguna forma, creerle. Quiero terminar con este último párrafo. Dice, imaginan una hamaca, dice, muchos cuando hablan del reino rápido se imaginan en una hamaca o en un sofá precioso, bebidas, como comodidades, dejaremos de ser lo que hoy hacemos, orar, alabar y glorificar a Dios por un descanso y solaz. Dice. La verdad, la secuencia sigue igual, ¿ya? Porque mucha gente dice, bueno, allá vamos a estar, o sea, piensan que va a entrar en otro lado, ustedes, y qué lindo, como que usted viniera y se fuera a Estados Unidos, y allá va a estar usted contento y feliz, y aquí tomaba un jugo que era feísimo y no tenía las vitaminas que tenía, allá sí, allá va a tener un jugo de vitaminas, una carne más especial, así piensa mucha gente que es el reino, que solo se va a trasladar de un punto al otro. Aquí no alaba a Dios, aquí no ora, aquí no glorifica a Dios, aquí no lee su palabra, aquí no expresa el amor que siente por Dios, aquí no comparte la palabra con sus amigos, no comparte la palabra con sus prójimos. Así vive. Entonces él dice, ya voy a estar con Dios, ya vamos a estar. Rápido se imagina, un sofá, Netflix, Amazon, Disney, y ahí están felices. Qué lindo, Señor. Y el Señor lavándole los pies y una cuestión así de solaz. Miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7 y versículo 9. Dice así, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y aclamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de las 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y le han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios. ¿Y qué dice, hermanos? Y le sirven de día y de noche en su templo, y en el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ¿y qué dice, hermanos? Ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjuagará, ¿qué dice, hermanos? Toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Verdad que la Biblia nos habla bien claro? A veces miro como muchos siguen pensando que en la vida eterna será como algo social, una fiesta donde habrá
un reencuentro con sus familias, y las escrituras nos llevan a una realidad totalmente diferente a lo que pensamos en nuestro pobre razonamiento. Por ello el título Primicias, esto ya lo debemos de estar viviendo, anhelando su reino, conociéndole más a Él, enamorándonos cada día de sus maravillas, de lo perfecto que es, de lo grande, de lo majestuoso. Realmente está viviendo de lo majestuoso. ¿Realmente está viviendo ya dentro de las primicias de su reino? No hablo de que ya alcanzó un bien económico y que eso es el testimonio que ya está viviendo en las calles de oro o nadando en el mar de cristal. No es eso lo que a mí en lo personal me atrae. Lo que me atrae que Él será nuestra luz, no habrá noche y ya no estaremos observándolo y en todo estaremos observándolo, amándolo, admirándolo en su grandeza. Que su Santo Espíritu nos haga anhelar sus primicias como sus primicias. ¿Cómo vamos a desear algo si no hemos gustado antes? Veamos lo que dice Salmo 34. Y con esto termino, hermano. Salmo 34. Salmo 34, versículo 8. Miren lo que dice ahí. Gustad y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Amén. ¿Verdad? Gustad. O sea, esa es la invitación de este evangelio. Esta es la invitación de este evangelio. Que gustemos de la presencia de Dios. Gusten de la presencia de Dios, porque nada les falta a los que le temen. ¿Qué dice? Nada les falta a los que le temen. Pero cuando habla de nada les faltan a los que le temen, rapidito nuestro mezquino pensamiento dice, pero a mí yo tengo 1000 quetzales en mi bolsa. Con esto no me alcanza. Entonces la Biblia dice que nada me falta. Yo quisiera unos 5,000, 10,000 quetzales. No, hermanos, cuando habla de nada les falta a los que le temen es porque tienen a Dios como su todo. ¿Ya? No sé si me estoy dando a entender, hermanos. De eso se trata las primicias del reino de los cielos. Que usted y yo tengamos como nuestro todo a Dios. ¿Ya? Quiero éxito, ya quiero formar esto, quiero ser aquí, quiero ser allá, y quiero estar haciendo un montón de situaciones en este mundo. Quiero fama, y aquí están unos pastores que les gusta, que está, ay hermano fulano de tal, Dios le bendiga, ya. Dios le bendiga, hermano, haciéndose el espiritual, sintiéndose, usurpando el lugar de Cristo, hermanos. De veras, hermanos. Nosotros aquí, hermanos, no queremos usurpar el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque allá Él va a ser el que va a estar delante de nosotros y nosotros sirviéndole, nosotros honrándole, nosotros glorificándole. ¿Cómo es usted en su diario vivir? ¿Cómo es usted en su diario vivir? Así como lo dicen las Escrituras. Que está usted honrándolo, que usted está glorificándolo, que usted está exaltándolo. O simplemente es un ente que dice que cree en Dios, pero ahí está. No, como dicen los muchachos, ni picha, ni cacha, ni batea. Ahí está. Si me quiere salvar, que me salve. Yo quiero estar allá un día con Él. Pero no es expresivo delante de Él. No estoy diciendo que sea aquí en una congregación. No, sino que sea realmente una necesidad en nosotros. Una necesidad de exaltar, una necesidad de glorificar el nombre de Dios. Si no es esa necesidad aquí, hermanos, dígame usted cómo. Dígame usted cómo. Dígame usted cómo va a estar allá glorificando a Dios. ¿Verdad?
si usted no admira a Dios aquí, si usted no admira a Dios, si usted no ama a Dios aquí, dígame cómo usted anhela estar en una vida eterna. Si sus sueños son la prioridad, si su voluntad es su prioridad, dígame usted cómo quiere entrar al reino de los cielos. Dígame usted cómo quiere estar salvo. Si sus prioridades son primero y de segundo plano tiene a Dios. Ah, sí, es que no voy a hacer de que sea cierto lo que diga. Como dijo un bandido que yo le compartí la palabra. Dijo, ay no vos, qué aburrido es el cielo vos. Luego me quedo aquí, mira, en el infierno. Me quedo en el infierno porque ahí vamos a estar chupando, vamos a estar mujeriando. Alegre vos. Miren hermanos, la gente es tonta para reaccionar, para meditar. Mucha gente así es, hermano. Se va a llevar un gran fiasco. Se va a llevar un gran fiasco el día que ellos estén allá y bueno, me llama mucho la atención esta parábola que el Señor Jesucristo lo dijo y con esto termino. Mandó a llamar a todos, a invitar, porque los que eran invitados no quisieron llegar. Mandó a llamar a todos, dice que todos llegaron, dice. Pero había uno, dice, que dijo, ¿y tú quién te invitó? Y no, el rey había dicho que invitaran a todos, pues. Entonces vino y le dijo, ¿y a ti quién te invitó? Pues yo vine. Sí, pero no vienes con vestidura de fiesta, no traes vestidura de gala. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Y luego dice que pum, lo sacó. Y le dijo, y allá será el crujir de dientes eterno. Mucha gente va a entrar, se va a sentir como que va a entrar, pero no lleva sus vestiduras, hermanos. ¿Y cuál es esa vestidura? Es precisamente lo que estamos compartiendo hoy. Esa vestidura que nosotros va a llegar manchadita, sí, cierto, pero como le pasó al sacerdote Josué, límpienle, cámbienle esas vestiduras, porque no voy a hacer que allá lo acuse el enemigo. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros. Quizás sí sea la vestidura, pero alguna manchita, límpienselo. No sé si me estoy dando a entender, hermano, pero muchos ni siquiera la vestidura tienen, hermano, y se sienten ya salvos. Cuando el rey va a ver allá y dice, ¿tú qué estás haciendo aquí? Señor, si yo vine de la tribulación. Sí, pero no tienes la vestidura, te estás colando. La gente así va a pensar, no va a colar allá en el reino, que estamos, ya estamos hechos. No, hermanos, allá está el ojo divino de nuestro Dios, hermanos. Por eso yo le digo algo. Si usted, por eso se llama, la enseñanza se llama las primicias del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que nosotros empezar a disfrutar de esas primicias. ¿Y cuáles son esas primicias? Usted va a decir, no, sí, que dinero. No, hermano, no confundamos eso. Las primicias es que yo empiece a sentir a Dios como mi todo. Como mi todo. Ya. Yo no valgo nada. Mi pensamiento no vale nada. ¿Va? Por eso es que dice este canto, ayúdame a mirar con tus ojos. Dice. Ayúdame a sentir con tu corazón. Dice. Yo no quiero ser más insensible. ¿Va? Así dice esa canción. ¿Va? Y el apóstol, el gran profeta Juan el Bautista dijo esto. Yo no soy digno ni siquiera desatar su calzado. Dice. No soy digno de eso. Dice. Y también dice esto. Es necesario que yo mengüe y que Él sea grande en mí. Que la gente vea la grandeza de Cristo en usted y que no vea su prepotencia y su inmadurez y su naturaleza, hermanos, pésima, sino que vea la grandeza de Cristo en nuestra vida. Vamos a orar, hermanos.